Hola amigos, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente y como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones viene cargado con algo de información y antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que siguen dejando sus saludos y preguntas y voy a responder a muchas de las preguntas que me han hecho muchos amigos, muchos seguidores en las diferentes redes sociales y que me preguntan qué está pasando en Siria. ¿Por qué el ataque misilístico por parte de Israel a territorio sirio? ¿Por qué los sistemas de defensa de Rusia en Siria no fueron utilizados para interceptar todos los misiles lanzados por Israel? ¿Por qué los 40 misiles o qué pasó con los 40 misiles y cohetes lanzados precisamente desde territorio sirio a territorio de Israel? Así también como las posiciones que posee Israel en los altos del Golán, el territorio ocupado. ¿Qué pasó con toda esa información? ¿Qué hay detrás de todo esto? Desafortunadamente el 50% de las noticias no son efectivas, no son veraces, no son reales. Yo le he dicho, más del 60% de las diferentes informaciones, especialmente de los medios de comunicación corporativos, son manipuladas. Por lo tanto, no se puede confiar al 100%, ni puedes confiar al 100% en mí. Yo solamente voy a exponer hechos y noticias más importantes, basándome en las principales fuentes de información, las más verídicas, las que se puede decir que actúan de una manera más independiente y obviamente las que están dentro del lugar de los hechos. Por esto voy a exponer hechos y noticias más importantes, lo que hay detrás de esos hechos y por qué. Se dice que los 40 misiles o cohetes lanzados en contra de Israel son de origen iraní. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vayamos a los principales titulares, hechos y noticias. El gobierno de Israel lanzó un ataque misilístico el pasado 8 de mayo, a primeras horas del día 9 de mayo, en contra del territorio de Siria. Más de 50 misiles lanzados por parte de Israel, que fueron lanzados según las agencias rusas, así también como el Ministerio de Defensa de Rusia, asegura que fueron utilizados 28 aviones de combate F-15 y F-16, lanzando un aproximado de 63 misiles en contra del territorio sirio. 28 aviones y lanzaron 63 misiles al territorio de Siria. Las baterías antiaéreas precisamente del ejército de Siria lograron derribar un aproximado de 50 misiles de estos que lanzó Israel en contra del territorio sirio y por supuesto que en respuesta lanzaron un aproximado de 40, según unos dicen que cohetes, otros dicen que fueron misiles lanzados por parte del ejército de Siria a territorio de Israel. La agencia SANA de noticias, precisamente la principal fuente de información de Siria, que tiene como base el gobierno, el Estado, afirma que los 40 misiles o los 40 cohetes lanzados en contra de las diferentes posiciones del ejército de Siria en los altos del Golán, así también como las bases militares que posee Israel en el norte de Israel, fue en represalia por el ataque perpetrado precisamente por el ejército de Israel a su territorio. Lo está aclarando la agencia SANA. Entonces, ¿por qué Haaretz y The Bekaa Files, y estoy hablando de los principales periódicos de información o las principales fuentes de información del gobierno del mismo Israel, afirman lo siguiente? Los 40 misiles y cohetes que fueron lanzados en contra de las bases militares al norte de Israel, lograron tener o dañar gravemente a las diferentes infraestructuras, así también como a las diferentes bases militares de Israel. No lo digo yo, lo dice Haaretz, lo dice The Bekaa Files, lo dicen las principales fuentes de información del mismo Israel. Lograron causar graves daños a la infraestructura y a las bases militares de Israel. Yo no estoy mintiendo aquí, estoy exponiendo los hechos y noticias más importantes de la fuente de donde surgieron estos combates. Pero ellos afirman que los 40 misiles lanzados desde Siria fueron por Irán. Y aquí yo le aclaro a todo el mundo para que quite esa confusión. Irán no posee una base militar en Siria. No puede ni debe haber un solo noticiero, una sola cadena de televisión o de radio que pueda afirmar que en Siria existe una base militar de Irán. No hay, no existe. El apoyo por parte de Irán al gobierno de Bashar al-Assad en territorio sirio es apoyo logístico.
Es apoyo de inteligencia, así también como grupos especiales que operan junto con el ejército de Siria, apoyándolos en su lucha en contra del terrorismo. En contra del terrorismo. Por lo tanto, si el señor Benjamin Netanyahu, Avigdor Lieberman y todos aquellos altos funcionarios del ejército y políticos de Israel acusan a Irán de ser responsable del lanzamiento de estos 40 misiles o de estos cohetes en contra del ejército y de las bases militares de Israel, están mintiéndole al mundo de manera impune. Lo están haciendo. Pero ¿cuál es el propósito entonces de mentir y que los medios de comunicación se presten a esta mentira? Bueno, Irán, después de la salida del acuerdo nuclear por parte del señor Donald Trump el pasado 8 de mayo, saliendo del acuerdo nuclear firmado por Barack Obama, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues obviamente Estados Unidos sale y lo primero que hace es anunciar el señor Donald Trump nuevas sanciones económicas, y promete sanciones económicas más severas, acusando al gobierno de Irán de algo que está verificado por la Agencia Internacional para la Energía Atómica y que está inspeccionado por la Organización de las Naciones Unidas. O sea, no existe más que la farsa de Israel y de los Estados Unidos para seguir y continuar con las próximas víctimas. Pero ¿por qué Siria y por qué Irán? Muy simple, porque Irán se convierte en una de las principales potencias en Medio Oriente y su influencia se va extendiendo. Esto no le gusta a Estados Unidos, no le gusta a Israel, no le gusta a Saudi Arabia. Ellos quieren imponer las condiciones. El eje del mal, Estados Unidos, Israel y Saudi Arabia. Y obviamente, como no les gusta que Irán cada vez se fortalezca más, que empiece a tener influencia alrededor de la región, precisamente se acusa que fue Irán el que lanzó estos misiles desde territorio sirio, para de esta manera tener un pretexto, utilizando los medios de comunicación corporativos, las prostitutas y los sacos vacíos, para que estos creen las condiciones necesarias para que le inyecten para que modelen a la mentalidad de los que siguen a estos medios, les hagan creer que ellos son los buenos y que van en contra de los malos, porque acusan a Irán de apoyar al terrorismo y crean todo el cuento que hace falta para lanzarse en contra de Irán. Pero les tengo malas noticias a Estados Unidos e Israel. Yo lo dije, se fortaleció Hezbollah ganando las elecciones el pasado 7 de mayo. Irán, tal vez por pedido del mismo Europa, de la Organización de las Naciones Unidas, del señor Vladimir Putin, reafirma que continuará con el acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear, porque este acuerdo nuclear fue firmado no solo por Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos sí sale y los demás quieren continuar. Este programa es válido y Estados Unidos tendría que actuar unilateralmente. Pero aquí viene lo interesante. Podría ser Irán el que realmente pusiera el jaque y el mate al mismo Estados Unidos con su actitud. Vayamos, ¿por qué digo esto? Las sanciones económicas que quieren poner Estados Unidos en contra de Irán perjudicarían más directamente a las economías europeas, ya que son las economías europeas las que se benefician del gas y del petróleo también iraní. Por lo tanto, al tratar de imponer sanciones económicas en contra de Irán, golpean a las economías de Europa. Precisamente por ello, la señora Federica Mogherini, y estoy hablando de la vocera, se puede decir de la vocera precisamente de Europa, o la representante política, la representante de este bloque, afirma que Irán ha cumplido con todos los acuerdos y que Europa continuará con el acuerdo nuclear con Irán. Continuará con el acuerdo. La señora Angela Merkel, y estoy hablando precisamente de la primer ministra de Alemania, afirma que Europa no puede confiar más en la seguridad. Bueno, Europa no puede confiar más en la seguridad por parte de Estados Unidos. Europa no puede confiar en la seguridad que provee Estados Unidos a Europa. Ya simple y sencillamente le está diciendo a Alemania, a Estados Unidos, tú ya no eres de fiar. Tú vas a quedar fuera. Alemania pide a las naciones europeas crear un nuevo bloque y crear las condiciones necesarias para su propia defensa. Por lo tanto, parece que Estados Unidos, en lugar de aislar a Irán o a Rusia, Venezuela, pues empiezan a aislar a Estados Unidos e Israel. Por supuesto, no les conviene. Una guerra económica en contra de Irán perjudica más a Europa y perjudica a Irán. Pero al final de cuentas, los mismos aliados de Estados Unidos son golpeados. Ahí tenemos a Argentina. Está sufriendo precisamente los embates
de las guerras económicas por parte de Estados Unidos. Ahí tenemos a México y la devaluación del peso. Todos los aliados de Estados Unidos se ven perjudicados, todos por igual, pero a Estados Unidos no le importa, siempre y cuando sus intereses estén por delante. Pero tengo también otra información muy importante. No solamente la señora Angela Merkel le pide a Europa ya no confiar en Estados Unidos, crear su propio estándar, sus propios diseños. Sí, si Estados Unidos impone sanciones económicas, yo les digo, vendrá una guerra comercial entre Estados Unidos y algunas naciones europeas. La más importante es Alemania. Y si Alemania va en contra de Estados Unidos, por supuesto que Estados Unidos está perdido. Vayamos a por qué digo esto. La señora Angela Merkel no ha apoyado en absoluto la guerra en contra de Siria. Ni una vez Alemania se ha prestado para lanzar un ataque en contra de Siria. Alemania no ha apoyado en absoluto a ninguno de los grupos terroristas, sino todo lo contrario. Ahora que Estados Unidos se retira de este acuerdo, dice que no es un socio de fiar. Al mismo tiempo le pide al señor Vladimir Putin, la señora Angela Merkel le pide al señor Vladimir Putin que tome el estándar, que tome la batuta como líder ahora de Europa y de estas naciones, que tome la responsabilidad del liderazgo que Estados Unidos está perdiendo. No lo digo yo, lo dice Angela Merkel. Le pide a Vladimir Putin que tome el liderazgo que Estados Unidos está perdiendo. ¿Qué significa eso? Que Alemania simple y sencillamente está dando los pasos para retirarse de los Estados Unidos. Sabe que viene una guerra comercial con Irán y sabe que le va a perjudicar. El Nord Stream se sigue construyendo. Por lo tanto, Alemania se va acercando más a Rusia y se va acercando a China. La ruta de seda. Y esto, obviamente, es la principal potencia, la potencia económica más importante de Europa. Si Alemania gira hacia Rusia o China, pues prácticamente Europa o se quiebra o sigue Alemania. Pero ese es, vayamos, otro punto importante. Otro punto importante. Ahora, Estados Unidos, debido a que sabe que no puede enfrentar militarmente, y lo digo aquí con toda honestidad, no puede enfrentar directamente a Irán. Y estoy hablando en combate, porque sería catastrófico para Israel y los Estados Unidos. Busca crear, a través de la guerra económica, sanciones económicas, la desestabilización del mismo Irán, porque ahora, según diferentes informaciones y diferentes fuentes, pretende crear grupos, sí, mercenarios, que operen dentro del territorio de Irán para que desestabilice la región, desestabilice a la nación con marchas y protestas violentas, y con esto Estados Unidos seguir imponiendo sanciones económicas, seguir inyectando miedo y terror, y de esta manera hacerle creer al mundo que necesitan un cambio de régimen, un cambio de gobierno en Irán, o necesitan democracia, según como usted lo quiera mirar. La misma táctica, aunque usted no lo crea, aquellos que siguen a su servidor Badu Quiñas, la misma táctica que pretende emplear precisamente allá en Irán, es justamente exactamente igual como la que hoy se mira allá en Nicaragua. Marchas y protestas violentas con grupos y mercenarios que están siendo pagados, según el señor Daniel Ortega, por los Estados Unidos. No solamente Daniel Ortega, sino todos los mandatarios independientes en América Latina están poniéndole el dedo a los Estados Unidos y a los diferentes organismos que operan a favor de Estados Unidos, apoyando a grupos violentos para que desestabilicen a la nación y con esto imponer sanciones económicas hasta ahogar precisamente a los ciudadanos de Nicaragua, y de esta manera ellos mismos exijan la llegada de la democracia por parte de Estados Unidos. Imagínense la mente maquiavélica de estas personas, cómo piensan, sacrifican a los ciudadanos y luego ellos mismos vienen a salvarlos. Así es la democracia de los Estados Unidos. Primero, asfixiarlos, y cuando ya los tiene asfixiados, darles un poquito de aire y ya llegó la democracia. Ya cuando llegan a la democracia empiezan a saquear los recursos de la nación. Pero esa misma táctica que en estos momentos está utilizando Estados Unidos en contra de Irán, ya la aplicó también en Ecuador. También hay desestabilización, porque también pretende llegar y llevar la libertad y la democracia. Bueno, ya tiene a Lenin, él se está encargando de llevarles democracia a los ecuatorianos. Y ahí tenemos ahora también a Venezuela. Todos son las mismas tácticas, lo mismo, utilizando la desestabilización con grupos violentos que vengan a desestabilizar la región para imponer sanciones económicas, para obligar a sus títeres a que actúen conforme lo quiere Estados Unidos, y de esta manera ir poco a poco quitando al gobierno que no le conviene para poner uno que sí le conviene.
Así está funcionando. Pero lo dije y lo reitero, desafortunadamente en Irán no tendrá éxito. En Nicaragua no tendrá éxito. Y obviamente a Irán no lo enfrentará directamente. Y el único que se beneficia con todo esto, yo lo dije y lo reitero, Rusia. Rusia, por donde quiera que le dan vueltas y vueltas y vueltas, sigue siendo el ganador en todos los rincones del planeta, aunque usted no lo crea. Rusia está dando pasos agigantados hacia ser el líder indiscutible y el único capaz de poner orden en todo el desorden que va creando Estados Unidos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.